Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos en todas las redes de Eddie Warman, en @Eddie Warman, EWDY y Warman con W. Y además estamos en iHeartRadio, en YouTube. ¿En dónde más, Martín? Facebook, dependiendo del internet, ya ve que luego nos falla. Pero bueno, si no nos falla, vamos a estar en todas las redes. Si nos falla, pues nada más en una o en dos. Y hoy tenemos un magnífico programa, delicioso programa, porque les voy a platicar de los tres restaurantes más famosos de Segovia, donde hacen el cochinillo y el cordero. El gran cochinillo de Segovia, de donde está ese acueducto, ese gran castillo, el castillo de Segovia, que es bellísimo, un lugar espectacular para visitar. Si van a España ahora que hay vacaciones o tienen algún familiar en España, díganle que no se pierda ir a Segovia, porque además le voy a recomendar los restaurantes, parte de Castilla y León, es la gran cocina castellana, se pueden ir en metro, nada de Madrid, una hora de Madrid. Bueno, vamos a platicar de estos tres, el equivalente a los tres tenores de Segovia, pero del cochinillo. Y Tania Núñez, poligrafista, va a estar con nosotros, casos reales de una prueba poligráfica. Alejandro Gilbert, experto en automóviles, nos va a hablar de la fórmula, los relojes en la historia de las carreras, que es Rolex, por ejemplo, en la historia de Daytona, de Le Mans, de las grandes carreras. Vamos a ver por qué se hizo famoso y por qué patrocinan. Así que tenemos un divertido y sabroso programa. Le decía de Segovia, es esta ciudad ubicada a una hora más o menos de Madrid. La ciudad en la que vivió también Tito Livio y la nombra como su mansión, así le llamaba. Hay testimonios antiquísimos en latín de Segovia, se llamaba Segóbriga, y luego se va transportando a Segovia, gran parte también por la influencia árabe, musulmana que llegó allá. Pero la historia es de este poblado que se remonta a unos 60,000 años. Hay un acueducto espectacular. Se localizan evidencias del origen de la religión, y hay esa Hispania visigoda, fue sede principal de la Iglesia Católica, ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León, conocida por una gran cultura, por una gran historia. El acueducto, construido hace aproximadamente 2,000 años, es parte de la referencia y de la marca de la ciudad. Su alcázar, un castillo medieval que se alza majestuosamente, el Gran Alcázar de Segovia, está marcado, se distingue por la proa, la forma que tiene de la proa de un barco, inspiración de muchos otros castillos, la Catedral de Segovia, una joya arquitectónica, y alrededor o abajo de estos monumentos se encuentran tres de los mejores restaurantes españoles que marcan la pauta, la historia de la cocina castellana. Todos datan de 100 o ciento y tantos años. Por ejemplo, nos vamos a ir al cochinillo de Segovia. Bueno, es que es el plato principal de la cocina española. De ahí se da el partirlo con un plato, sobre todo con cándido. La forma de preparación es que tradicionalmente se asa el cochinillo entero en leña, en un horno de leña. Se sazona con sal, hay quien le agrega un poco de agua y cerveza, y lo ponen en una tajadera o cazuela, y así durante varias horas a una temperatura constante, siempre moderada, no muy alta, para que se dore la piel. Una vez dorada, la carne se mantiene jugosa por dentro. Ese es el chiste, mantener la piel dorada, que esa es la parte del fuego alto, y la piel y la carne suavecita y jugosa por su cocción,
para que no pierda el sabor, y para que no pierda el sabor se le agrega el mismo caldo que va soltando el cochinillo con agua y sal, ajo también, algunas otras especias. Ya se me hizo agua en la boca nada más de pensarlo. A ustedes también, ¿verdad? Ya se les decía. Ahí no es donde también rompen el plato. Ahí en Cándido, que lo parten con un plato. Queda tan suavecito que eso es una tradición de Cándido. Yo creo que es una tradición virreinal por la textura, que agarran un plato tamaño mediano y parten el cochinillo en vez de cuchillo, pero le da 4 cortes y te sirve el cochinillo en plato, y ese plato con el que partió lo tira y se revienta el plato. Así es. Bueno, te lo cobran, ¿no? O sea, te lo van a cobrar al dentro final del te costo cobran de toda la vajilla. Sí, dentro del costo del cochinillo. Barato no es, pero bueno sí es, y alcanza para una familia completa. Aunque yo vi un día a Alejandro Gilbert comerse uno entero. Bueno, estaba yo más cochinillo también. Estabas más cochinillo, exacto. Tenías una pancilla, entonces te vi comer un cochinillo. Y bueno, Casa Duque, Cándido y José María son los 3, por orden cronológico, los 3 restaurantes, los 3 tenores. Vámonos a Casa Duque, el maestro asador desde 1895, situado muy cerca del acueducto, en la calle peatonal del Monumento Romano, en la Plaza Mayor. Es un paseo obligadísimo para descubrir el corazón de Segovia, que además con la leña y su peculiar receta ha mantenido 128 años o más la tradición, que se caracteriza por el cariño que la misma familia ha impuesto, porque siempre van heredando de familia en familia, de generación en generación, la tradición. Bueno, aquí es el emblema de la primera casa de comidas y asador segoviano, que le digo, la Casa Duque, uno de los mejores restaurantes de la ciudad para comer cochinillo asado y cordero asado, o el famoso lechón. El lechón, que es el lechazo, que es el cordero joven de menos de 6 meses, que solo se ha alimentado de la teta de la mamá, no ha comido nada más, y la tradición va al siglo XVII. ¿Pero cuándo va al siglo XVII? Pues en el mesón de Cándido, denominado el mesón de Azoguejo, que es debido a la ubicación que está en la hostería, ubicado en la ciudad de Segovia, en la plaza de Azoguejo. Que ustedes llegan a Segovia y lo primero que van a ver es el acueducto, y ahí están los 3 restaurantes. Hay que hacer reservaciones o llegar tarde, porque si no van a encontrar. Si llegan temprano, no van a haber abierto, y si llegan a la hora que ya abrieron. Pues vas temprano, comes y luego te vas a ver el acueducto. Y a bajar la panza, sí, y a todo lo que eso, comiste, porque te da un sueño para manejar de regreso. De preferencia lleven chofer o alguien que maneje, o váyanse en metro. De preferencia con tren, chofer, pues, porque el tráfico entrando a Madrid es espantoso. Sí, en domingo más, sí. ¿No? En domingo no lo hagan, váyanse un lunes, por ejemplo, pero sí, o váyanse tarde para que agarren el último tiempo del asador, o váyanse temprano cuando están abriendo, que a lo mejor el cochinillo no va a estar listo y van a tener que esperar un rato. Bueno, el Gran Cándido, que viene del siglo XVII, lo adquiere este cocinero castellano a las familias anteriores. Se llamaba Cándido López, que se populariza con la cocina segoviana mediante la realización de este cochinillo asado y una escenografía propia de una fotografía especial, y el corte con el canto del plato, cortando con el plato. Es tan suave el cochinillo que con el plato se corta, ¿no? Ahora, es un cochinillo bebé, tampoco es un cochinillo... Sí, es un lechón, ¿no? Es un lechón, exactamente. No es un cochinillo hecho y derecho, o un cochino hecho y derecho. Y Cándido, pues ya es una figura mítica, se ha sabido promocionar bien. El hijo lo hace muy bien, Alberto Cándido, a quien una vez entrevisté, y me iba a enseñar a cocinar, pero cuando vio que ya se nos acababa el tiempo y yo quería más tiempo, le dije que no se podía, y ya no pudimos cocinar. La generación empieza en 1905, cuando el abuelo lo compra, y de ahí sigue enriqueciéndose.
Y luego, en la segunda mitad del siglo XX, el mesón de Cándido, fue incluido como uno de los inventarios de monumentos, o en el inventario de monumentos artísticos de la ciudad, y es realmente un atractivo, es un museo ir a esta casa. Un decreto de 1941 se amplió y se restauró con las directrices que marcaba la arquitectura de la ciudad, una arquitectura muy estricta además, y toda la calle, todo Segovia es para ir a pasear, es parte también de donde vivían los sefardíes, de las juderías que aún están en algunas de las calles de Segovia. Y tienen en sus libros que además cuentan con una valiosísima bibliografía de Cándido y con fotografías de reyes, emperadores, diferentes jefes de Estado, políticos, embajadores, premios Nobel, poetas, escritores, periodistas como Alejandro Gilbert y Eddie Warman, que dejamos un recuerdo ahí, firmamos. Exacto, yo sí firmé el libro, sí. ¿Firmaste el libro? Así también? Y entre tantas firmas, el que tenga peor letra, ese es el mío. Eso seguro van a encontrar mi dedicación. Bueno, igual te encontrabas al emperador Hirohito que a Pablo Neruda comiendo ahí en Casa Cándido. Y luego el otro es José María, que es otro gran restaurante. El propietario se llama José María, describe el cochinillo como leche transformada en carne, y él dice que es un lácteo. Desde 1982 este restaurante ha sido lugar de encuentro para celebración de grandes eventos políticos y sociales, y hoy por hoy es un clásico de la cocina segoviana, parte de la cocina de Castilla, y si van a andar por allá, pues dense una vuelta y nos traen un recuerdo, nos traen un taquito, ¿no? Un taquito delicioso. Que no hay tacos, déjenme decirles, no hay tortillas, pero no importa, te las puedes llevar, te puedes llevar tus chiles. No, que traigan el cochinillo, como dicen, en el topper, y aquí ya le ponemos las tortillas. Aquí en el topper se lo ponemos. Y vamos a hablar con Tania Pamela Núñez. Ella es poligrafista, tiene ya muchos años de experiencia. El polígrafo normalmente se utiliza para detectar mentiras, se utiliza para medir, para registrar diferentes indicadores fisiológicos, y se lo acaban de conectar a Alejandro Gilbert. Tania, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué le quieres encontrar a Alejandro Gilbert? ¿Qué quieres que te diga? Pues más bien aquí la pregunta sería, ¿qué no quiere decir? ¿No? Porque ahí sería donde lo vamos a cachar en la mentira. A ver, ¿qué no quieres decir, Gilbert? Cuéntanos. Pues no quisiera decir nada, pero vamos a ver. No, pues te tengo noticias, ya valiste. Te vamos a preguntar, ¿te has peleado alguna vez en algún restaurante? Peleado no, discutido sí. Ok. ¿Empujado al dueño? No, nunca. ¿Torcerle la mano y doblarle el cuello? Eso sí. Aquí te lo está marcando el polígrafo, ¿eh? Luego, a ver, tú hazle una pregunta. Pues... ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Y reconocidos? 2. Con factura 2. Ok, con factura y sin factura. No, pues no sé. No sé. A ver, Alejandro está por reconocer hijos. No, por favor. Aquí es donde empiezan a llegar los mensajes la caseta de premios de sí, van a la caseta de premios y les vamos a dar un libro, una botella de vino y un hijo de Gilbert. Un día me dicen, bueno, no, mejor no cuento esa historia, pero... ¿Pero esto es ciencia forense? Sí. Sí, el polígrafo está reconocido como una ciencia. Ya, y digo, en México desafortunadamente todavía no tiene el peso que debería, ¿no? ¿Tiene una validez legal en México? Sí la tiene también. Hay peritos en poligrafía, ¿no? Uh-huh. Y se puede solicitar un peritaje en poligrafía. Se emite un dictamen y sí es de apoyo y de soporte dentro de un caso judicial. Y hay películas donde se ve que hay gente que como que entrena a los agentes secretos para mentirle al polígrafo. ¿Eso se puede? De hecho, quienes pueden violar o ha habido casos, alterar, ¿no?, el polígrafo, se supondría que son o un poligrafista, ¿no? O alguien que tenga estudios en contrainteligencia. ¿O un gran mentiroso? ¿No? O un enfermo, ¿no? Un mitómano, que es quien se cree sus propias mentiras. Ah, bueno, sí, el mitómano él no lo va a decir como mentira, lo va a decir como una realidad. Exactamente, porque para él en su cabeza pues está haciendo una verdad. A ver, ahorita, ¿qué le vas a poner, Alejandro? Conéctalo. Lo vamos a conectar. A ver si funciona, porque ya se le está acabando la pila, ¿eh?
Bien, amigo. A ti, claro, no, al polígrafo no. Necesito que te pongas de pie para Sí. este lado. Pero que de pie, hombre. Sí. Ok, a ver. mide las voces Claro, Te o vas sea, a sentar. las contracciones del culito, ¿verdad que sí mide las contracciones del culito? Ah, sí. Eso es lo que lo que te delata o no. Mientras no vaya a dar ¿Tus manitas toques. atrás? Te preguntan, oye, ¿y te has portado bien o has hecho tal o tal? Y pues de acuerdo a la contracción que Me hagas, siento como en la película esta de Meet the Parents. ¿te acuerdas? Commit the Parents, sí, claro. O la de Hannibal. Sí, también. Aquí estamos con Hannibal Gilbert. Oye, ¿y las cadenitas para qué son? ¿Eso son para Eso azotarlo? nada más es para sujetar. Ah, Y para después sujetar. de que detectamos A ver, que cámara, nos pues, está ¿no te puedes mover del lugar? Después de que detectamos que nos está mintiendo, sí, para dar unos cuantos azotes. Ujú, unos cuantos azotes, sí, bueno. ¿Tus dedos? ¿Y en los dedos qué se mide? ¿Las pulsaciones? La conducción de electricidad en el cuerpo. A ver, aquí te pongo esto para que tú vayas hablando. ¿Qué estás colocando? Ahorita estamos colocando, bueno, ya el equipo completo, ya tiene el sensor de movimiento, que es el que va en el asiento, ¿no? Los neumógrafos, que son los que nos van a medir van a registrar los cambios en la respiración a nivel torácico y abdominal. Las cucharitas, ¿no? Como mucha gente les dice en los dedos, que es el EDA, ¿no? Eso nos da el registro de la actividad electrodérmica de la piel. Y finalmente vamos a colocar una manga de tela, que es como la que utilizan los médicos Para tomarte el pulso. para tomar la presión. La presión. Nosotros no tomamos la presión, ¿no? Pero va a registrar los cambios que hay en el... En el pulso. Así es. Si Y se ya, altera el pulso, y ya. porque se pone nervioso, porque empieza a latir más el corazón, entonces ahí dices, ok, algo está pasando acá. Exactamente. Hay una variación. Exactamente. Y si se altera el pulso hacia más, ¿quiere decir que está diciendo una mentira? Pues para eso... O es la combinación de los... Es la combinación de todos los instrumentos que trae, ¿no? La combinación de todos y cada uno de los instrumentos son los que nos van a ayudar a medir los registros de cada una de las reacciones, ¿no? Y ya es a donde... A ver, justo le dale toca al cinco poligrafista. preguntas de las que haces. Bueno, necesitamos conectar el equipo, que no le he conectado a la computadora. Ok, para ver si dice la verdad, ok. Espero que tu computadora Oye, a ver si no hago arranque explotar la computadora. Bueno, aquí sí me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, digo... Es como jugar es turista. Exactamente. Ahorita vamos a jugar a la Un tiendita. ejercicio demo. ¿Vas a Ahorita jugar a la vamos a jugar a tiendita la o al tiendita. turista? Va. ¿Ok? Pero bueno, alguna cosa saldrá con esta variación. Y mientras yo les voy a contar algunos casos, luego tú los refuerzas. Mientras tú te vas instalando. Por ejemplo, James Bond, en varias películas, James Bond, el agente secreto, lo someten a pruebas de polígrafo como parte de la trama. Yo no recuerdo ninguna, pero... Yo me acuerdo en una película estas de Ocean Eleven, en una, no me acuerdo en cuál, porque es que hicieron 3 películas. En una un tipo se pone como una tachuela en un zapato. Le están haciendo una entrevista para es correcto. cupier en un casino. Y se pone una tachuela en el zapato. Es- Cada que le preguntan una pregunta que sabe que sí cometió un delito o algo, Aprieta. Apachurra la tachuela. La tachuela para generar una reacción pues, que va a alterar el resultado en el polígrafo. Bueno, es ¿no? que ese también es un estímulo, ¿no? Pero también justamente todos los instrumentos que traemos, si yo provoco una reacción, si la reacción es provocada, es intencional, también se distingue. Oye, pero por ejemplo, ahorita Cuando no yo es sé una que vamos a reacción jugar, genuina. pero sí te pone nervioso esto, ¿eh? O sea... Pues así es dentro de la conciencia. a no, mí pero es que a lo que voy es de que, o sea, eso cómo lo registra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es como cuando te para la patrulla, ¿no? Sabes que no hiciste nada, pero te ponen Bueno, nervioso, sí, ¿no? pues sí, porque piensas que te van a asaltar. Exacto. Si te paran la patrulla en Estados Unidos, no, pero si te para aquí y dices, ay, nanita, me van a robar Sí, estos güey. güeyes. Me van a robar las calaveras o algo como me Es pasó correcto. a mí. Una vez me robaron el celular, ya te ti? platicaré, sí, la anécdota. Ah, un pues, día te la platico. A ver. Es Y, correcto. por ejemplo, Hugh Grant, este actor inglés, británico, el actor británico, sí, obvio, inglés, en el programa de Late Show of James Corden, se sometió a una prueba y respondió preguntas relacionadas con su vida personal y carrera, porque ya es que le había sido infiel a esta mujer guapísima, Elizabeth
Elizabeth Taylor. No, Taylor era una No, viejita. Taylor ya era una anciana. No. Horley ha de haber sido. Sí, no, esa ni planchada. Elizabeth Hurley. Sí, Y no, guapísima esta que mujer. esta sale en esta película de Al Diablo con el Diablo. Exacto, ¿no? y le Dazzler, puso el ¿no? cuerno, este güey le puso el cuerno con una prostituta. Digo, habría estado buenísima la prostituta, porque si no, no le pones el cuerno a Elizabeth Hurley. Sí, no, bueno. No, o sea, no hay manera. Y que lo ponen ahí, pues sí, él solito se hundió. La que está en rojo es justo, son las preguntas relevantes, vamos a llamarlas así, ¿no? Que era... Sí, porque hacen una mezcla de preguntas, ¿no? Es correcto. O sea, como para Pero ir... las que estaban en rojo estaban muy rojas. Muy en rojo. Sí, no, pues sí vi que estaban tenía así. Tenía unas flamitas arriba. Exacto, tenían unas Nos gráficas faltaba así. computadora, nos faltaba pantalla para Sí, poder la ver las pantalla se salió de la reacciones. mira, Vi que le iba a poner mira en cómo se hicieron este- los picos en el techo. Vi que le iba a poner en vertical. Ok, ahora sí, sígueme platicando de qué obtienes y quiénes son y cuáles son algunos casos de gente, de famosos o relevantes que han sido detectados como responsables, culpables, mentirosos o asesinos, por ejemplo. Bueno, de hecho hay uno de los personajes famosos dentro de la historia que se sometió a pruebas de polígrafo fue este asesino serial Ted Bundy. Ujú. Exacto. A él se le sometió a diferentes pruebas poligráficas cuando lo detectan, ¿no? Cuando lo agarran, lo aprenden. Y gracias a las pruebas de polígrafo lograron verificar mucha de la información para resolver varios de los muchos crímenes que este asesino serial cometió, ¿no? Ahora ya hablándoles personalmente, ¿no? De los asuntos que me ha tocado ver, recuerdo uno muy particular en una empresa de seguridad privada, ¿no? Tenían un servicio a cargo, se metieron a robar, llegaron 3 sujetos. Seguramente eran los que robaron la casa de cambio, de casa de bolsa esta muy famosa hace un mes, ¿no? Sí. 70 millones de pesos o de dólares o no sé cuánto. Llegaron, se metieron a la compañía, roban de la caja fuerte cerca de 800,000 pesos y a otra de las guardias intentan violarla. Mandan a polígrafo a los 3 elementos de seguridad y resulta que sí, efectivamente, uno de ellos era el que había acordado Digamos, como dicen en el todo. largo, había Y puesto. El autor intelectual. Se le coloca la instrumentación, se hacen preguntas, se termina el proceso de recolección de datos y se confronta con el resultado que nos está dando el polígrafo, ¿no? Ujú. Estás mintiendo, está saliendo mal, estás mintiendo, está saliendo mal. Se quiebra y termina por confesar, pues que efectivamente, ¿no? Wow. Él lo planeó, con quién se puso de acuerdo, quién les ayudó. Resulta que incluso la mamá de uno de los delincuentes, ¿no? De los que ingresaron a la compañía, les estuvo ayudando a planear, ¿no? El lugar, a qué hora. Generalmente todo. eso pasa, hay alguien interno generalmente que te ayuda. Soy Eddie Warman, estoy platicando con la licenciada Tania Núñez, ella es polígrafo oficial y sobre todo se usa para recursos humanos, para cuando vas a contratar a alguien. Vale la pena que va a ocupar un puesto de confianza, desde un chofer a un guardia de seguridad, cuidadora, Claro, mucha claro. gente que deja, por ejemplo, a los enfermos, ¿no? O a los niños con nanas o cuidadores. Claro. Es muy importante que realicen la prueba, ¿no? Ahí puedes darte cuenta y detectar de manera anticipada o prevenir más bien que tanto el enfermo o los niños puedan ser víctimas de un abuso físico, psicológico, sexual, ¿no? Tania. Yo me acuerdo de un tío Sí, no, adelante. que tenía en su casa, yo estaba casado y todo, y tenía en su casa entonces una chica de servicio que no era guapa, era guapísima, man. Entonces todos queríamos ir a comer, ¿no? Todos los sobrinos queríamos ir los sábados y los domingos a comer porque la verdad estaba muy guapa y era muy simpática. Fue tanto el celo de la esposa que la terminó despidiendo, ¿no? Ahora es tu tía. Pues, o sea, mi tía. No, o sea, mi tía, pues era mi tía 2. Y ahí lo que hubiera sido bueno es que le pusieran un polígrafo a mi tío. ¿Por qué no quería ir a trabajar? Oye, ¿puedo hacer una pregunta, Eddie? Sí. Aquí a Tania. Oye, por ejemplo, vamos a decir que viviste un asalto en tu casa o
y tiene sospechas. ¿Tú puedes solicitar una prueba de polígrafo para ese sospechoso? Sí, claro. O sea, ¿cómo sería el procedimiento? Porque... Le hablas por teléfono. Te dejo mi número pues de no, pero, teléfono, por mi ejemplo, tarjeta y me es hablas. legal, o sea, a lo que me refiero. O sea, sin que... sí haz de cuenta, se meten a robar a tu casa Ujú. y dices, estoy que seguro que el policía de la entrada tuvo que ver en Ligado. esto. Ajá. ¿Cómo hago esa solicitud para que Ahí- se pase una prueba de Ahí polígrafo? existe una laguna en la ley, ¿no? Ujú. Por escrito como tal no hay algo que no lo prohíba ni algo que lo permita, ¿no? La prueba poligráfica es permitida siempre y cuando quien va a ser sujeto de prueba dé su consentimiento por escrito, Sí, es que me pasó ¿no? un episodio. Si das el consentimiento en por ese escrito, sentido. ya ganaste. Pero Estás ¿y del si otro no lado y puede se obligarle un aplica. juez? Ni aunque le pongas a Taylor Swift. Bueno, ahí habría ver. Sí, no es que te digo, o sea, por ejemplo, a mí me pasó de que se metieron a robar y estoy casi seguro que la entrada- Ilegalmente. O sea, porque resulta que fue en la madrugada y dice, es que, dices, oye, pues no viste pasar a nadie, pues por aquí tienen que pasar. Claro. Es que en ese momento fui al baño casualmente, ¿no? Mm. Y después se dio el robo, entonces obviamente hice la denuncia y todo, incluso fue ahí, dices que investigador, y ya sabes, así como película, tomaron huellas digitales, bla, bla, bla. Pues dices, oye, pero ¿por qué no ¿Podrías interrogan a este señor? Podrías ¿no? O sea, solicitar la prueba, podrías solicitar tu peritaje en poligrafía. o si pasa algo en tu casa, como dices, tienes una niñera, y si parece que pasó algo, o se robaron algo de tu casa, o sea, ¿cómo puedes hacer uso de esta herramienta de manera legal y que te lo permitan, ¿no? La solicitas como una prueba pericial, ¿no? Ok. Pero como prueba pericial, pues bueno, tiene un costo, ¿no? Pero pues y el vale la costo, pena, pues ¿no? tampoco es Pero vale la pena, sobre barato, todo. ¿no? Pero sí, vale la pena ¿Cuánto mucho. cuesta? En la parte privada, las pruebas están más o menos entre los 1,800, 2,000 pesos y de ahí nos podemos ir hasta los 10, 12,000 pesos. Un peritaje ahorita deben de andar entre los 60, 70,000 pesos más o menos. Bueno, pues ya para casos... ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y peritaje? El peritaje como tal es, yo voy, hago la prueba, pero me tengo que estar presentando en los juzgados, tengo que elaborar un dictamen que son como 1,000 hojas Ok. y estoy yendo a cada que la autoridad me requiere, ¿no? Ujú. Y tengo que justificar o sustentar más bien todo lo que utilicé, desde la técnica, las preguntas, por qué hice esas preguntas, por qué no otras, por qué apliqué esa técnica, por qué no otra, etcétera. Ok. Eso es básicamente. Y bueno, sobre todo para temas... Yo lo usaría, ¿sabes para qué? Eso es en serio. Ya ves que luego vas a terapia de pareja y te pasas meses con terapia de pareja y en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos, uno de los dos integrantes de la pareja, él o ella, resulta que tienen un amante. Y es una de las razones por las cuales no funciona el matrimonio. Pero no se atreven a decírselo. Y si no amante, por lo menos sí una relación, porque a lo mejor no es un amante como tal del verbo amar, sino amante de que vas, te acuestas viernes a las 5 de la tarde, Sí, sí. ¿no? Lunes a las 8 de la mañana. Pero fíjate que en una se ahorrarían muchas lágrimas, muchos enojos en una prueba poligráfica a los dos durante una terapia de pareja. Para que definan si realmente quieren seguir o no quieren seguir en el matrimonio, si hay alguien más involucrado y por eso es que no está funcionando. Y no va a funcionar, porque si tú estás enculado de otra persona o enculada, pues no hay manera. No hay manera de que funcione ese matrimonio y se ahorrarían mucho dinero en las terapias de pareja, ¿no? Es correcto. Bueno, de hecho la prueba poligráfica sí se ha utilizado, ¿no? Para pruebas de infidelidad como tal. El polígrafo no va a detectar si yo sigo amando o no a una persona. El polígrafo va sobre acciones, ¿no? Sobre el hecho. Hechos que ya sucedieron, que ya se concretaron, es sobre lo que vamos a investigar. Pero sí, se pueden hacer pruebas buena de idea. polígrafo de infidelidad. Ahórrense las terapias de pareja. Y háblenme Pues por sí, teléfono. oye, no funciona, van a la sí, exacto, van a la primera terapia de pareja, no se ponen de acuerdo, se van a mentar la madre, van a salir odiándose, se dicen cosas feas, de todas maneras van a terminar divorciándose. Entonces, mejor que te llamen. ¿Dónde Es te correcto. localizan? Les dejo mi número telefónico nuevamente, 5529-005176. Y en Facebook nos encuentran como S de Susana, doble C de casa, de personal. En A ver Facebook. otra vez. S,
CC S- de personal. CC De personal. de personal. Así nos encuentran en Facebook. SC de personal. Es correcto. Lo escribes porque mi letra no la va a entender. Oye, pues muchas gracias. Y ahora Al sí, contrario, gracias. mi querido Alejandro Gilbert, ahora sí te doy la bienvenida, aunque Muchas ya gracias. estabas más que Bueno, aquí. bienvenido aquí, querido Alejandro. Muchas gracias, Eddie. Oye, hablando de la historia del automovilismo, me encanta la historia de Rolex, cómo se convirtió y cuándo se convirtió en el reloj oficial de Fórmula 1 y de Daytona Así y es. de Le Mans, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, luego salió Tag Heuer, que esa es una interesante historia Sí, no, también. pues digamos que el automovilismo como tal, o la competencia, pues va inerte a la historia del hombre, ¿no? Las carreras y la competencia como tal, pues hay registros desde hace más de 3,000 años, en el inicio de la humanidad, cuando el ser humano, bueno, pues competía por el alimento y pues también los mensajeros, ¿no? Los antiguos mensajeros que tenían que recorrer grandes distancias entre reinos para llevar mensajes. O traer el pescado de O traer el Veracruz pescado aquí de al Veracruz a emperador. Moctezuma. Sí, sí. Y bueno, pues las primeras carreras como tal realmente se dan cuando el hombre empieza a domesticar al caballo, ¿no? Ahí es donde pues, se dan, digamos, las primeras carreras. Y bueno, pues también de ahí nos vamos a la historia y están los primeros, los Juegos Olímpicos como tal, ¿no? En la antigua Grecia, donde pues ya están algunas de las competencias que incluso hoy todavía vemos en competencias de olímpicos modernos, como es la prueba de maratón, ¿no? Que incluso pues por eso lleva ese nombre, debido a la carrera que hacían desde la ciudad de Maratón. Y bueno, pues de ahí nos vamos, como te digo, las carreras de caballos. Luego vienen las carreras con cuadrigas, así como las vimos en las películas de Gladiador o de Ben-Hur, donde llevan estos carruajes. Y bueno, pues a final de cuentas, ¿cuál era la forma de determinar quién ganaba en las carreras, no? Pues la más, digamos, conocida y que todavía incluso se llega a usar es la de tener un simple listón a la llegada de la meta. Y hoy nos habla de la historia de Rolex y los relojes que empiezan con las carreras de caballos hacia 1700 y tanto, 1800. Así es, ahí es donde, digamos, las carreras, digamos, empiezan a adquirir pues, mayor relevancia, digamos, que antes de los coches, las carreras más importantes eran las de caballos. Cuando empieza la revolución industrial, con las máquinas a vapor, pues ya se empiezan a hacer los primeros vehículos a vapor y pues posteriormente ya los autos de combustión interna. Obviamente la necesidad por alcanzar cada vez mayores velocidades es algo intrínseco en el ser humano, o sea, siempre queremos ser el más rápido, el más veloz, el más fuerte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues obviamente necesitábamos herramientas precisas para poder medir esos récords. Y ahí es donde entra la relojería y entra Rolex. Pero Rolex, como te digo, no entra creando relojes que en este caso, el más famoso es el Oyster. ¿El que es- Oyster Perpetual o el Oyster? El Oyster. ¿Qué se le llama Oyster? Oyster es una ostra como tal, literal en inglés, pero es el primer reloj que está certificado en cronometría. Es el primer reloj en el mundo que obtiene un certificado de cronometría de exactitud. Y además está presurizado, o sea, no le entra el polvo, no le entra el agua, y por eso el nombre de Oyster, ¿no? Ah. O sea, es una cápsula que no le entra nada, y de ahí es el nombre de Rolex. Muchos pensaríamos que Rolex es una marca suiza, hoy sí lo es, pero en su origen fue una marca inglesa. Era una marca de un cuate que vendía relojes, y pues él importaba relojes de diferentes partes del mundo y vendía estos relojes. Los primeros relojes de pulsera, empezaba la boga de los relojes de pulsera por ahí de 1740. Y bueno, pues él empieza a comprar, manda a hacer con relojeros en Suiza, o sea, si eran hechos en Suiza, pero no existía Rolex como tal. Él de hecho pone el nombre de Rolex, él inventa el nombre de Rolex y a los relojes que él mandaba hacer les llamaba Rolex. Posteriormente, cuando empieza a tener un éxito, se instala ya una fábrica en Suiza y bueno, nace Rolex. De hecho, los primeros Rolex tenían maquinaria Zenith. ¿Y japonesa? Era una adaptación de... ¿Zenith era japonés? No, ¿O era suizo. Ahora es suizo? Ah. Y pues, era una adaptación de esos calibres. Ya es que en los relojes a las maquinarias se les llama calibres. Y entonces, bueno, pues tardaron unos años en crear sus propios calibres Rolex, donde, bueno, pues como te digo, fue el primer reloj certificado en cronometría. Y bueno, fue el primero también en tener una cápsula presurizada, que era pues antipolvo, antiagua, y por de ahí nace el famoso Oyster, ¿no? A ver si con el internet estamos subiendo la foto de ese primer reloj de Sir Campbell. Y bueno, pues ya después, te digo, en Sebring, en América, pues se dan estas carreras de velocidad donde Sir Campbell, pues portaba un
Oyster Perpetual. Y bueno, pues se vuelve como el reloj que alcanza los 400 kilómetros por hora sobre la Tierra, así como también hubo el primer aviador que llegó al Everest, llevaba en su muñeca un Oyster Perpetual, ¿no? Entonces, y él le manda una carta a Rolex, ¿no? Y le dice que quería comentarle al director de Rolex en aquel entonces, que gana el del Bluebird en 1930, que increíble lo que ha resistido este reloj para por la precisión y el aguante, la resistencia a la presión que estuvo sometido. sí, o sea, digamos, a todas estas variantes de presión y de gravedades, porque acuérdate que cuando vamos en velocidad generamos lo que se le conoce como las fuerzas G, y pues es una presión que puede, en algunas maquinarias, pues puede causar desperfectos o variaciones. Estamos hablando que un reloj Rolex tiene una variación anual de 0.3 segundos. Nada. O sea, prácticamente nada. O sea, son relojes muy exactos. Y del nacimiento de estas carreras en Daytona, pues posteriormente pues nace ya la NASCAR, nacen las carreras de resistencia como las 12 horas de Sebring o las 24 horas de Daytona. Y bueno, pues ahí es donde Rolex se posiciona, y después, ya más a tiempos más recientes, por ejemplo, desde 2013, pues Rolex es digamos, la marca de relojes oficiales del campeonato de Fórmula 1. No necesariamente la empresa de cronografía de la Fórmula 1, pero sí es como y lo vemos también en festivales como el de Pebble Beach. Espérame, déjame ya despedirnos en 88.9. Los espero mañana de 8 a 9. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.